Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. Loable la concesión por parte del Ayuntamiento de Cádiz de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Santísima Virgen de los Dolores de Servitas, tras la petición popular efectuada por muchos fieles y cofrades con motivo de la coronación de la Señora en la Catedral. Por ello no llegamos a ver bien que la entrega de tan alta distinción se llevase a cabo en un acto conjunto celebrado hace unas semanas en el Palacio de Congresos de la capital. Y como rectificar es de sabios, en la jornada de mañana será la propia alcaldesa, Teófila Martínez, la que prenderá en el pecho de la Virgen Servita la Medalla de Oro de Cádiz felizmente concedida. En nota enviada por la fraternidad que preside como priora Encarnación Orellana, se nos notificaba hace unos días que la imposición se llevará a cabo en el altar mayor del templo de San Lorenzo, hasta donde se trasladará la imagen desde su capilla sagrario. Será al mediodía durante un acto litúrgico que presidirá el párroco y asistente de la orden, el padre Jesús García Cornejo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza ya tiene nueva Junta de Gobierno después del cabildo celebrado hace unos días en su casa de hermandad y que le llevará nuevamente a la normalidad cofrade después de haber tenido que estar regida los últimos meses por un comisariado en la persona del cofrade Rafael Guerrero. La Junta de Gobierno que presidirá Javier Iglesias tomará posesión probablemente durante los cultos en honor a su titular dolorosa en la festividad de la Expectación. Al cabildo se acercaron a depositar su voto un total de 192 hermanos de un censo de 474, respaldando 131 de ellos al equipo de Iglesias frente a 58 votos en blanco y otros 3 que fueron declarados nulos. Durante la jornada a las puertas de la Casa de Hermandad de la calle Conde O'Reilly pudimos ver a cofrades del amor de toda la vida, como era el caso de Eduardo Domenech o Antonio Laves. También acudía durante la tarde el director del Secretariado Diocesano, Alfonso Caravaca. La tertulia Pasión Nazarena que preside Juan Carlos Torrejón celebraba el pasado sábado en la iglesia de San Juan de Dios de la capital una mesa redonda bajo el título Las cofradías ante el cambio climático, en la que participaron el hermano mayor de la Hermandad de la Aspiración de Cádiz, Vicente Rodríguez, el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de San Fernando, Manuel García, y el ex hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído de Cádiz, Pedro Pablo Reynoso, excusando su presencia el ex hermano mayor de la Cofradía de la Expiración de Sevilla, José María Ruiz. Moderó la mesa el cofrade de Telesevilla, José Antonio Rodríguez. Al acto acudían numerosos cofrades atraídos por la temática a abordar durante la mesa redonda. En ella se habló de la actual responsabilidad que tienen los dirigentes de hermandades a la hora de poner en la calle un importante patrimonio artístico que puede ser dañado no solo por el agua, sino también por el viento e incluso la propia humedad de la madrugada. La Hermandad de Penitencia de Jesús de la Sentencia ha iniciado en su sede canónica de la Parroquia de la Merced cultos a su dolorosa del Buen Fin, dando inicio a las 7 de la tarde con el rezo del Rosario y seguidamente la Santa Misa, predicando el padre Servando José Rojas, vicario de las parroquias de Santa Cruz y La Merced. El domingo 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, a las 12:30, solemne función presidiendo la Sagrada Cátedra el padre Balbino Reguera Díaz, administrador parroquial de Nuestra Señora de la Merced, arcipreste de Cádiz Intramuros y capitular de la Santa Iglesia Catedral. El acompañamiento musical de la Eucaristía corresponderá al coro Porta Coeli. La imagen de la Virgen permanecerá expuesta en devota ceremonia de besamanos. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto bendecirá su nacimiento mañana sábado, víspera de la festividad de la Inmaculada. El acto tendrá lugar a las 9 menos cuarto de la noche en la capilla de Jesús de la Oración en el Huerto. La bendición la efectuará el párroco de San Severiano, el padre Salvador Gómez Sánchez de la Campa. El nacimiento podrá ser visitado todos los días en horario de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche hasta el 4 de enero. Los sábados y los domingos también abrirá de 12 a 2. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amor, despojado de sus vestiduras, celebra un solemne triduo durante los días 5, 6 y 7 de diciembre en honor a María Santísima de la Concepción, con Santa Misa de 7:30 a 8:30 de la tarde, predicado por el director espiritual y futuro pregonero de la Semana Santa de Cádiz, el Padre Juan Carlos Pérez Godoy. Cada día el triduo estará animado por las distintas asociaciones de la familia salesiana. Mañana, sábado, tras la misa a las 8:30 de la tarde, se presentará el segundo cartel, Diciembre y Concepción.
El 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, solemne besamanos de Nuestra Madre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El redil de la Divina Pastora de la calle Sagasta celebra cultos a la Inmaculada Concepción, Divina Pastora de las Almas, siendo su título Inmaculada y Divina Pastora de las Almas por expreso deseo de su fundador, Fray Isidoro de Sevilla, y teniendo todos sus antiguos hermanos voto de sangre en la defensa de la pura concepción de la Virgen. La Virgen permanecerá hoy en devota ceremonia de besamanos. La pastora estará colocada en una parihuela sobre la que saldrá mañana. En el cortejo que abrirá la cruz procesional de la Archicofradía irán los fieles iluminando el camino de la Virgen, el pendón o sin pecado de la Divina Pastora, los acólitos y la parihuela de la Virgen, cedida para la ocasión por la Hermandad de las Tres Caídas de Jerez, así como la Archicofradía de la Palma y la Hermandad del Descendimiento, estrechamente vinculadas a la Pastora, la de los Desamparados y la de San José de San Fernando. El día de la Purísima, los cultos culminarán con una solemne función a las 12:30 de la mañana, presidida por el carmelita Fray Carlos Quijanos Sánchez. La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Aguas, Nuestra Señora de la Luz, Asociación de Discípulos de San Juan Evangelista y María Santísima de Guadalupe celebra solemnes cultos a María Santísima de Guadalupe en la capilla del Colegio María Auxiliadora. Así, el jueves 12 de diciembre a las 7:30 de la tarde, solemne Eucaristía presidida por el Padre Ignacio Sánchez Galán, director espiritual de la Hermandad. El viernes 13, a las 7:30 de la tarde, rezo de vísperas, estando a cargo de la Comunidad Religiosa de María Auxiliadora. Ambos días, en horario de 6 a 8:30 de la tarde, la Santísima Virgen de Guadalupe permanecerá expuesta en devota ceremonia de besamanos. La Cofradía de la Madre del Buen Pastor celebra durante los días 6, 7 y 8 de diciembre solemne y devoto besamanos a su titular en su capilla del Colegio del Rebaño de María de la calle Trille. El horario será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los 3 días se rezará el Ángelus a las 12 del mediodía y el Santo Rosario a las 7 de la tarde. Además, el día 7, a las 7:30 de la tarde, tras el rezo del Rosario, celebrará de forma comunitaria la Vigilia de la Inmaculada. La Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados ha celebrado días pasados su Cabildo General de Elecciones, habiéndose obtenido el quórum necesario. Queda elegida la candidatura encabezada por Diego González López, compuesta por Francisco José Benítez Rey, Fernando del Río Paul, Lorenzo Gutenberg, Alfonso Ortiz, Félix Rivas, José Félix Rivas, Inmaculada Rivas, Francisco Rosso, Rosario Selvático y Francisco Torres. Los votos emitidos fueron 43, de los que 40 fueron para la lista encabezada por Diego González, a los que se sumaron 2 en blanco y 1 nulo. ¡Felicidades! Finalmente nos marchamos a San Fernando, donde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos celebra cultos extraordinarios a su titular dolorosa, la Virgen de la Amargura, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Mañana sábado se llevará a cabo a las 9 de la noche en su sede canónica la Vigilia de la Inmaculada. En la jornada del domingo, la imagen de la Virgen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besamanos. A las 7:30 de la tarde se rezará el Rosario y a las 8 se celebrará la Santa Misa. Pues han podido comprobar lo amplia que ha sido la agenda de actos y cultos que tenemos, no solo prevista para esta semana, sino los actos y cultos que hemos celebrado durante la pasada semana. Continuamos con el Padre Salvador Rivera, director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías y párroco de la parroquia de San José de Cádiz, una de las más extensas en cuanto a feligresía, Padre Salvador, y que tiene muchas hermandades. Bueno, hay una que no lo es, pero son 5, ¿no? En lo que es el territorio parroquial, sí, son 4 más la Asociación de María Auxiliadora. Por tanto, sí, en Puerta Tierra, excepto en San Severiano, no hay más hermandades. Considera que digamos, que Cádiz, el casco antiguo de Cádiz, ahora que nos comenta esto, está tal vez un poco saturado de hermandades, y que sería conveniente también que estas instituciones tan queridas y con tanta historia, no solo en Cádiz, en otros puntos de Andalucía y de España, se abriesen a otras parroquias, como podría ser Puntales, Santo Tomás. Hombre, Cádiz está saturado en cuanto que la población es mínima y que la población realmente está en Puerta Tierra. Claro, lo que pasa es que cada uno tiene sus raíces en un lugar, ¿no? En una parroquia durante mucho tiempo. Trasladarse a otro sitio, pues no es fácil. Pero lo que sí es cierto es que saturado sí está.
Sí, porque la verdad es que antes tampoco se pensaba que pudiese haber una hermandad, 2, 3 o 4 o 5 en la feligresía de San José, y sin embargo están funcionando maravillosamente. Tenemos ahí la del Amor, despojado de sus vestiduras, que tiene una cantidad de hermanos. Tiene el aliciente de tener un colegio detrás, claro, como decían el otro día. Claro, y eso quiera que no, es una fuente de vida. Sí. Que el Cádiz interior es... ¿En el corazoncito del Padre Rivera hay alguna hermandad determinada a la que le tenga un cariño especial, sin que se enfaden las demás? Pues yo desde pequeño, como dije antes, pues en La Palma fue donde yo tuve mis comienzos en el mundo cofrade, y bueno, y es la hermandad de referencia que yo he tenido siempre, ¿no? ¿Le ha pedido algún cofrade en particular de cara a ese nombramiento que ya ha tenido, que tenga una especial sensibilidad con su hermandad en momentos de necesidad, como le pueda ocurrir a la Archicofradía del Pilar, que está ahora atravesando un comisariado, o como le ha podido pasar a la del Nazareno del Amor, que afortunadamente ya se ha restablecido la vida cofrade por su cauce normal? No, bueno, hemos tenido reuniones en estas que yo he dicho, en estas 2 semanas, sobre temas de este tipo, pero bueno, intentamos hacerlo lo que se puede desde lo que me corresponde a mí, ¿no? Como director espiritual. Vimos antes un reportaje sobre la Navidad, y ahora nos vamos a acercar pues hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, donde el pasado sábado tenía lugar también el pregón de la Navidad, que estuvo a cargo de nuestro compañero en las tareas, digamos, de televisión, ¿no? Comunicador Guillermo Riol en Onda Cádiz Televisión, organizado, por supuesto, por la Asociación de Belenistas de Cádiz. Vamos a disfrutar unos minutos de los inicios de este pregón. miembros de la Corporación Municipal, del Pleno Municipal también del Ayuntamiento de Cádiz, miembros del equipo de gobierno, miembros también que forman este pleno, en esta casa que es de todos los gaditanos. Señor presidente y junta directiva de la muy para mí querida Asociación Gaditana de Belenistas, siempre se suele empezar así, y por tanto lo hago,
que es de cortesía y casi de obligado cumplimiento, el que mis primeras palabras tienen que ser para mi buen amigo Paco Morales, por tener la enorme generosidad de pensar en mi persona para exaltar tan entrañable, a la vez que familiar, fiesta como es la Navidad. Hemos ido poco a poco deshojando un calendario que nos lleva dentro de unas horas a quitarle ese penúltimo bloque de números rojos y negros que nos llevan a vivir las últimas 4 semanas del año. Un año ya. Otro año. Mañana entraremos de nuevo en ese mes mágico que es diciembre. Un mes que cierra un ciclo natural de vida, de nuestras vidas, que dependiendo cómo nos haya ido o de cómo hayamos querido que nos fuera, contamos hacia detrás o hacia adelante. ¿Quién no ha dicho, llegada a estas fechas, otro año más, e incluso otro año menos? La Navidad en Cádiz, que ya es toda una realidad. En los últimos minutos que nos quedan de programa continuamos con el padre Salvador Rivera. Las hermandades, decíamos antes, que están haciendo una labor importante dentro de este engranaje social que estamos padeciendo. Estamos viendo también muchas hermandades en la calle, muchas procesiones, muchos cultos, muchos besamanos. La función y el sentido de las hermandades fusionadas con la Iglesia, ¿cómo podríamos definirlo, ¿no? Bueno, según el Código de Derecho Canónico, las hermandades son asociaciones públicas de fieles. Por lo tanto, si las sacamos de lo que es la relación con la Iglesia, no tienen sentido ninguno. Entonces yo tenía aquí este papel, que es un extracto del mensaje del Papa Francisco a las hermandades cuando fue esa reunión que hubo en Roma el 5 de mayo, en la Plaza San Pedro, con las hermandades del mundo entero, ¿no? Y decía unas cosas que son fundamentales, porque si perdemos ese sentido, pues perdemos el sentido de las hermandades, ¿no? Decía, por ejemplo, el Papa, en primer lugar, que las hermandades es una manera legítima de vivir la fe de un modo y un modo de sentirse parte de la Iglesia. Por lo tanto, tienen su sentido dentro de la Iglesia porque es una forma de vivir la fe. Pero hay que tener fe. Eso es lo primero, porque si no estamos hablando de otra cosa distinta. Y después el Papa le pedía a los cofrades, primero, que tuvieran un sentido evangélico, es decir, que tuvieran esa referencia a Jesucristo. Si perdemos esa referencia a Jesucristo, estamos perdiendo el norte, ¿no? Entonces, nuestra fe centrada en lo fundamental, que es Jesucristo, por lo tanto, tenemos que vivir, dice él, un camino de santidad. Y no nos podemos conformar con vivir una vida cristiana mediocre. Que eso es muy, muy importante, ¿no? Sino que si nuestra vida es mediocre, pues damos mediocridad. Y surge lo que surge muchas veces. Si nuestra vida no es mediocre y es como la Iglesia nos pide, pues seremos un punto de referencia para mucha gente que viva su fe y que quiera vivir también su fe dentro de estas asociaciones de la Iglesia, ¿no? Entonces tenemos que tener como punto central de nuestra vida a Jesucristo muerto y resucitado. Sobre todo las hermandades de penitencia, eso es lo que dicen que viven durante todo el año, ¿no? Pero no se puede quedar solo en palabras, sino en realidad. Y después decía el Papa también que eso tiene que revertir en un sentirse miembro activo de la Iglesia, no perdiendo el punto de referencia que es la diócesis, la parroquia, lo que nos va marcando la Iglesia, porque si no vamos haciendo otras cosas distintas y nos desviamos del camino. Y por último decía el Papa también que nuestro punto también tiene que ser la caridad, porque no podemos olvidar la relación con los hermanos más necesitados, ¿no? Yo creo que si hacemos eso, vamos por buen camino. Bueno, pues yo les deseo todo lo mejor, muchas felicidades por el nombramiento como director espiritual, que vaya caminando, o vayan las hermandades caminando al mismo paso que va marcando la Iglesia, que la Semana Santa de Cádiz cada vez
tenga más fuerza en todos los aspectos, no solo en el aspecto procesional o en el aspecto de estrenos, que también es muy importante, conservación del patrimonio, que es un legado que nos dejan las generaciones anteriores y que tenemos que traspasar a las siguientes, pero cada vez vayamos avanzando en ese proyecto de iglesia que el nuevo pontífice también está marcando ya sus directrices, un pontífice, por cierto, muy valiente, ¿verdad? Sí, además que habla con mucha claridad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nadie puede decir, ¿qué es lo que dice? No, mira, lo está diciendo muy claro, ¿eh? Vamos a acabar pues con la imagen de la semana, teniendo en cuenta que venía el padre Salvador Rivera, que ya decíamos anteriormente que fue arcipreste en San Fernando y que estuvo muchos años ligado a las hermandades. Pues entre los correos que hemos recibido, pues vamos a poner el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de San Fernando, única dolorosa coronada de la isla. Hemos tenido dos peticiones. Antes de eso, decir que la semana pasada apuntábamos la persona que nos había mandado el correo, pero no habíamos dicho lo que había tenido de regalo. Se me pasó, perdonen ustedes, fue, y así lo hemos hecho seguir, un pequeño electrodoméstico que nos cedió Bazar Romero, de nuestro buen amigo Manolo Romero, en la calle Hospital de Mujeres, muy cerquita de la plaza de Abasto. Decía yo que esta semana han coincidido dos personas pidiéndonos el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de San Fernando. Por un lado, Antonio García, y por otro lado, Francisco Bustamante. El primero nos lo pide para regalárselo a su esposa, y el segundo pues nos dice que lo pongamos en memoria de su hermano Ignacio Bustamante, que por cierto un gran cofrade desaparecido desgraciadamente cuando el incidente del tren camino de Santiago de Compostela. Para Antonio tenemos un reloj, un regalo de Rivera Joyero, y para Ignacio tenemos incienso y un incensario de Chisver, que también nos lo ha hecho seguir. Pues con las imágenes de la Virgen de Gracia y Esperanza nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Padre Salvador, por estar con nosotros. A usted por llamarme. Un abrazo muy fuerte para doña Francisca, que se mejore del brazo. Muchas también. Gracias. Nosotros nos vemos el viernes próximo, si Dios quiere. Muy buenas noches, sean muy felices.